muerte del Papa Francisco, actualmente muchos dicen, ¿quién será el próximo Papa? ¿Vendrá el último Papa de la Iglesia Católica, el falso profeta, el último anticristo? Son cada una de esas cuestiones que rodean ahora en inquietudes a la Iglesia Católica y al mundo cristiano. ¿Por qué para Juan Calvino el Papa de su tiempo era considerado el anticristo? ¿Y qué interés tiene para la Iglesia hoy en día saber cuáles eran las razones para que este gran reformador llamara vehementemente al Papa el anticristo? Aquí te dejaré 5 razones por las que el pensamiento reformado fue contrario a ese pensamiento que era plural y que de una manera dominaba la fe cristiana en eras del siglo XV, siglo XVI. Primera razón, el Papa se exaltaba como Dios. Uno de los argumentos que Calvino utilizó, al igual que Martín Lutero, era que el Papa se exaltaba como Dios, tomando así una posesión divina, llamándose el vicario de Cristo. Esto fue rechazado por los reformadores, diciendo que el único mediador entre Dios y los hombres era Jesucristo y que el Papa era un hombre falible, igual que tú y que yo, y que no debía autoproclamarse Dios. La cita bíblica que utilizaron para esto fue segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 al 4, donde vemos que se le da la característica al hombre de pecado. Sin lugar a duda, para Calvino, el Papa era el anticristo, cuando se hizo el vicario de Cristo, haciéndose pasar por Dios, sentándose en el trono como si fuera Dios. Esto era una clara evidencia para Calvino y cada reformador de su tiempo de que ese hombre era el falso Cristo. Número 2, enseñando como doctrina mandamiento de hombre. Para Calvino fue un poco chocante al ver cómo el Papa enseñaba cosas que no tienen un asidero bíblico para la fe cristiana, como si fueran dadas directamente por Dios. Una de ellas es el purgatorio, ese lugar intermedio donde van las almas y por algún tipo de paga monetaria podía liberar a alguien de ese lugar. Otra cosa que enseñaba la Iglesia Católica directamente del papado era la transubstanciación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se estaba tomando el sacramento de la Santa Cena, el cuerpo y la sangre de Cristo eran directamente considerados como literal y no de sentido figurado como la Iglesia lo es. Y otra cosa que hizo que se molestaran mucho los protestantes fue el tema de la adoración o culto a los santos. Y era que cada quien tenía un santo al cual podía echar mano y decir, sí, este es mi santo que me representa. Un santo para la enfermedad, un santo para la deuda, un santo para el matrimonio, un santo para el dolor de cabeza. Y esto a los reformadores le chocaba, sabiendo que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y es que en el nombre de Jesús se sana toda enfermedad. Dato curioso, Mateo capítulo 15, versículo 9 fue lo que Cristo utilizó para enfrentar la doctrina de los fariseos y fue la misma arma que utilizó Calvino para enfrentar estas doctrinas, las cuales no tenían un mandamiento bíblico. Número 3, y era que el Papa perseguía a todo fiel cristiano a las Sagradas Escrituras. No es menos cierto que todos conocemos esa Santa Inquisición y esa persecución que tuvo hacia los protestantes, pues miraban a aquellos que pensaban contrario a la Iglesia Católica como enemigos de la fe. Y fueron allí hombres que quedaron muertos, mártires a manos del Papa. Uno de ellos es conocido como John Hus o Juan Hus, el pre-reformador antes de Martín Lutero, entre otros que la lista puede seguir. Para ello, Lutero y Calvino decían, el Papa está persiguiendo vehementemente el pueblo de Dios. Y eso son obras del anticristo. Pues la característica era que él se iba a levantar contra todo lo que se llame ser Dios, o sea, objeto de culto. Para esto era viva la imagen del anticristo en el Papa por los reformadores. Número 4, usurpaba el lugar de Cristo. Un argumento que utilizaba también Calvino era que el Papa exigía de alguna manera un reconocimiento universal, una autoridad universal. Se llamó ser la cabeza de la Iglesia aquí en la tierra.
De manera que él dictaba cuáles eran los pensamientos, las directrices y cómo la iglesia debía de regirse. Para los reformadores esto fue chocante, pues la cabeza de la iglesia no es el pastor, no es el obispo, no es el presbítero, no es el concilio. La cabeza de la iglesia universal es Cristo Jesús. Y eso nosotros lo tenemos claro como pastores. Y es que somos allí una autoridad, pero si bien es cierto, una autoridad delegada. Por tanto, la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Y el Papa dijo, yo soy la cabeza de la iglesia. Representando así a lo que hablaba Daniel en el capítulo 7. Fueron esa cita bíblica la cual también utilizaron para tratar de desechar esas doctrinas. Número 5 y último, el anticristo saldría de la iglesia invisible. Citando así Calvino a 1 de Juan capítulo 2 versículo 18, 19. Sí, y era que ellos miraban toda esta característica como alguien que se oponía directamente al anticristo. Por esto decían esta razón de que el Papa era el anticristo. Se opuso a la iglesia, hizo mandamientos de hombre, dicho sea de paso, se autoproclamó infalible. Y esa palabra la utilizamos para 4 cosas: Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo y la Biblia. Y la infalibilidad es que no tiene errores, es que es inerrante y solo Dios es infalible. Y el Papa se autoproclamó universalmente infalible, la cabeza, la deidad aquí en la tierra. Con la muerte del Papa Francisco, actualmente muchos dicen, ¿quién será el próximo Papa? ¿Vendrá el último Papa de la Iglesia Católica, el falso profeta, el último anticristo? Son cada una de esas cuestiones que rodean ahora en inquietudes a la Iglesia Católica y al mundo cristiano. Para nosotros los protestantes, el Papa no es la representación de Cristo aquí en la tierra, no es la cabeza de la iglesia aquí en la tierra. Lamentamos la muerte de este hombre. Como ser humano tenemos que ser condescendientes a los sentimientos de los demás, pero no es nuestro representante legal, pues la única cabeza que tiene la iglesia y que tendrá por los siglos de los siglos se llama Cristo Jesús. Yo quiero leerte en los comentarios, quiero que te suscribas y que compartas. ¿Crees tú que el Papa es la cabeza de Cristo? ¿Crees tú que Él es el reemplazo de Cristo aquí en la tierra, que es el vicario? ¿Crees tú que es el anticristo? Quiero leerte, quiero saber cuáles son tus respuestas en los comentarios. Suscríbete, comenta y comparte, y así puede ayudar a que esto siga creciendo. La paz de Dios sea contigo. Tu hermano y pastor Sadrach Ogando.